Muy buenas noches, somos el grupo número 6. En esta oportunidad tenemos la compañía del docente Eric González Rado, el cual nos va a ayudar a resolver algunas preguntas. Buenas noches, doctor Eric González Rado. Mi nombre es María Fernanda Marcela Enchiraico Pérez y seré yo quien comience con esta entrevista. Nuestra primera pregunta sería, ¿en qué se basa el recurso de nulidad y en qué momentos procede este? En materia procesal penal, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, básicamente la doctrina del proceso penal considera al recurso de nulidad como un remedio, ¿no? Como un remedio ante situaciones de lesión, vulnerabilidad de derechos fundamentales o derechos constitucionales, derechos de carácter constitucional, ¿no? En el proceso penal, ¿sí? A diferencia de otros recursos, ¿no? Que responden al principio de doble instancia, al principio de carácter general del proceso, el recurso de nulidad tiene una característica esencial, ¿no? Que es lo que te manifesté hace unos segundos, ¿no? Que es la de considerarse como un remedio ante la vulneración de derechos, ¿no? Ujú. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta es, a su criterio, ¿qué es el delito en materia penal y qué es el concurso de delitos? Bien, el delito es podemos dar definiciones, ¿no? Definiciones de carácter estructural que responden a una metodología dogmática, ¿no? Se puede decir que es la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Algunos le agregan punible, pero en realidad la punibilidad tiene que ver con necesidad de la pena, no tiene que ver con la consumación del delito o con una conducta sea considerada como delito, ¿no? Se puede esgrimir una definición material, ¿sí? Que tiene que ver con la lesión de bien jurídico, con la infracción del deber, ¿no? Propuesta de las escuelas funcionalistas, de las posiciones funcionalistas, no llegan a ser escuelas, ¿no? Que de alguna manera la última de estas, la de infracción de un deber, ¿no? Lesión de un deber, es muy peligrosa porque nos remonta al oscuro pasado de la época de la dogmática nazi, ¿no? En donde las escuelas de Kiel, ¿no? Por un lado Dami Schaffstein y Emu Mesga, ¿no? Por la Universidad de Múnich, estaban muy emparentados con el régimen nazi, ¿no? Precisamente la escuela de Kiel, ¿no? Donde se consideraba que el delito era una infracción del deber, el deber del sano sentimiento del pueblo alemán, ¿no? La Vollgemeinschaft, ¿no? Esto es muy peligroso. Se necesita poner límites, ellos no creían en los límites, especialmente los panfleteros de Kiel. Es por ello que una definición de carácter material, ¿no? del delito sería pues correcta, creo yo, que es la lesión de los bienes jurídicos. No obstante a ello, hay que también ser conscientes con respecto a que el delito en sentido real, o si utilizamos una fundamentación de carácter del realismo jurídico penal, el delito es una decisión política, no es una decisión del legislador. El legislador va a determinar qué es delito, ¿no? Los principios de lesividad, de culpabilidad, de legalidad, son principios que van a poner límites a la actividad del legislador, ¿no? En resumidas cuentas, como más o menos pues, les he podido indicar rápidamente, hay varias definiciones, ¿no? Hay varias definiciones, pero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Poner límites, que viene dado por la legalidad, la lesividad y la culpabilidad, y que estamos ante un acto político, ¿no? Es un acto de legislador. Ujú. Y bueno, con el concurso de delitos, ¿me preguntaste o concurso de leyes? Concurso de delitos, profesor. El concurso de delitos, ¿no? En el concurso de delitos sucedió una situación particular, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En donde se configura según la doctrina, y también en nuestro Código Penal lo recoge, ¿no? El concurso ideal y el concurso real, ¿no? En el concurso ideal eh, se produce una acción y varios resultados, ¿no? Para lesiones.
Por ejemplo, aquel sujeto que instala un aparato dispositivo que va a explotar, ¿no? Quiere matar a X, pero sin embargo mata a Y, Z, Z1, Z2, Z3, ¿no? Varios homicidios, ¿no? En el concurso real, ¿no? Es la típica, pues, son varias conductas y varios tipos penales cumplidos o varias normas lesionadas, ¿no? Varios fines jurídicos lesionados, ¿no? Ujú. Y sí, considero de que la gradación de la pena, ¿no? Creo que está dentro de los estándares de lo que se puede considerar una legislación penal respetuosa, ¿no? De las garantías constitucionales o un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Continuando con la entrevista, la tercera pregunta sería, ¿cómo podríamos identificar en qué momento la persona comete delitos? Es decir, si es que este se realiza en la fase interna, en la fase externa y en qué consisten estas fases. De pronto, tu pregunta va encaminada con lo que se conoce como intercrímenes, ¿no? La fase de ideación, deliberación, ¿no? Y producción, realización de la conducta, producción del resultado y eventual agotamiento si el tipo penal lo requiere, ¿no? Miren, estamos ante un hecho delictivo, para empezar, cuando existe una conducta, ¿no? Una conducta jurídico-penalmente no relevante o de interés para el derecho penal, ¿no? Cuando estamos ante eso? Estamos ante eso cuando existe voluntariedad, ¿no? Ejercicio de voluntad, ¿no? Una suerte de manifestación de personalidad, como lo define Roxin, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, el concepto de conducta no es un concepto ontológico, ¿no? Es imposible sustraer de la ontología, pero sin embargo sí le podemos poner límites, ¿no? Para no extendernos, ¿no? Por ejemplo, las fases negativas de la acción, ¿no? eh, Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, ¿no? Actos reflejos. Luego de que pasa eso, tendremos o tenemos la cuestión de la tipicidad, ¿no? Tenemos ahí un pragma conflictivo, ¿no? Que el legislador ha considerado eh, eh, necesario para la configuración de un determinado delito, ¿no? Luego la antijuridicidad, que tiene que ver con una cuestión ahí de causas de justificación, ¿no? Y la culpabilidad si el sujeto estaba en disposición para corresponder a lo establecido o mandado por la norma, ¿no? Definitivamente nuestro derecho penal, como todo derecho penal moderno que se respete de ser respetuoso, ¿no? De las garantías constitucionales, es un derecho penal de acto, ¿no? Es un derecho penal de acto. Las deliberaciones, el fuero interno no se corresponde a una cuantificación o en todo caso materialización de una puesta en peligro o lesión de un bien jurídico, ¿no? Entonces la fase de ideación, deliberación queda impune, ¿no? Queda impune, sí, sí. Bueno, de pronto existen los delitos de peligro, eso, pero realmente existe una exteriorización de una conducta, ¿no? Y que realmente pone en peligro un bien jurídico, ¿no? Y eso se corresponde con el principio de lesividad, ¿no? Que es una garantía importantísima, ¿sí? En resumidas cuentas, para efectos jurídico-penales y para la configuración del derecho penal de acto, las deliberaciones internas, ¿no? El fuero interno, que es o se corresponde al derecho penal de autor, no tiene recibo para un derecho penal moderno. Ujú. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. A continuación daré pase a mi compañera para que prosiga con la entrevista. Vale. Ya. Buenas noches, docente Eric. Yo continuaré con la entrevista. Empezando por la pregunta de, ¿cuáles serían los factores criminógenos, endógenos, exógenos y o mixtos que motivan la comisión de los delitos? Pregunta, tiene un sesgo de criminología etiológica, ¿sí? Cuando hablas de factores exógenos, endógenos, son instancias ya superadas
para efectos de análisis de la criminología moderna, ¿no? Como en su momento Vergali, el profesor Vergali, argentino, radicado en España, y sus discípulos, ¿no? Iñaki Rivera, ¿no? Postulan ya lo que se conoce ahora como sociología del control penal o sociología jurídico penal. En responder en base a tus criterios, bajo las premisas que tú me has formulado tu pregunta, yo te diría de que hoy por hoy no existe, son instancias superadas, ¿no? Son instancias superadas, la Cassagne en su momento en Francia, los movimientos del positivismo criminológico sí entendían de alguna manera, los frenólogos, ¿no? De ese tiempo del siglo XIX, inicio del siglo XX, mediados del siglo XX, entendían que podía existir ciertos factores endógenos, exógenos, como tú lo decías, agentes patógenos, ¿no? El delito, el delincuente es un agente patógeno en la sociedad que se vuelve peligroso, ¿no? Lo importante aquí es entender factores de criminalización, Anabel, ¿sí? Hoy por hoy lo que se maneja, un criminólogo serio, ¿no? Un estudioso del sistema penal o de la sociología jurídico-penal, te va a hablar de factores de criminalización. Por ejemplo, Zaffaroni, cuando estudiaba o criticaba el positivismo criminológico de los tres apóstoles del positivismo, ¿no? Lombroso, Ferri, Garófalo. En Lombroso él determina, y yo lo sigo a Zaffaroni en ese sentido, de que no es que, claro, tenía un postulado racista, Lombroso, pero realmente lo que estaba describiendo, porque Lombroso escribía lo que observaba, era un médico, ¿no? Utilizaba la metodología de la observación. Estaba describiendo factores criminológicos, factores, perdón, de criminalización, cómo el sistema selecciona a candidatos de delincuentes y procede a criminalizarlos, ¿sí? Un acto de poder, un acto político, como luego en Estados Unidos la sociología, la escuela de Chicago hablaría del leveling approach, ¿no? La teoría del etiquetamiento, ¿no? Cómo es que el poder etiqueta ciertos comportamientos, ¿no? Cuando Howard Becker eh, analizaba, por ejemplo, la criminalización de los jugadores, de los músicos de jazz, ¿no? En ese sentido, de los fumadores de marihuana, ¿sí? En ese sentido, yo creo que dejamos de lado cuestiones etiológicas para analizar realmente los procesos de criminalización, factores de criminalización. Ahí tenemos bastantes aristas por qué estudiar, por ejemplo, la pobreza, porque tú echas un vistazo al último censo penitenciario del 2017, porque las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Tenemos la relación, la relación de la desigualdad de ingresos con la violencia homicida, ¿no? El coeficiente de Gini, porque en América Latina somos campeones mundiales en coeficiente de Gini. Para la ONU es preocupante que el coeficiente de Gini marque 20, por ejemplo, de 20 a más, ¿no? Hay 23 países que marcan 20 de más, ¿no? 18 están en América Latina, ¿no? Otro factor de criminalización es por ejemplo, la criminología mediática, ¿no? Ahora los medios de comunicación son los que ponen la pauta, ¿no? La pauta de lo que se entiende por criminal. Y hoy por hoy lo que estamos viendo con el lawfare, ¿no? El lawfare, la guerra de la ley, ¿no? Como la judicialización de la política, como se utiliza mecanismos legales para frenar ciertas reformas políticas y criminalizar a actores políticos que de alguna manera propugnan la igualdad o la consolidación de la ciudadanía, del ejercicio de ciudadanía real, ¿no? En definitiva, y para concluir con tu pregunta, te diría de que no, no te podría responder yo a factores exógenos, endógenos, porque eso responde eh, a una epistemología de carácter positivista ya superada de criminología. No te respondo yo a factores de criminalización, Anabel. Gracias por su respuesta. Con la pregunta 4, ¿cree usted que el legislador del Código Penal identificó adecuadamente los atenuantes y agravantes en la comisión de delitos? Mira, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en el sentido de que hay un catálogo muy interesante para efectos de determinar en qué momentos, ¿no?
la capacidad de culpabilidad se vio reducida, la capacidad de aumento de castigo también, ¿no? Hubiese sido interesante que el legislador hubiese tenido en cuenta factores de vulnerabilidad, que los tiene, ¿no? Cuando habla de carencia de estudios, que los tiene, sí, que los tiene, pero que en todo caso es tarea de la doctrina, ¿no? De pronto el legislador cumplió ahí y es tarea de la doctrina que se haga una cuantificación o en todo caso una dosificación más cualitativa, ¿no? De la punición y no tan cuantitativa y caer, ¿no? En un ejercicio matemático de la dosificación de la culpabilidad y eventualmente del castigo, ¿no? Ujú. Ya, muchas gracias, le paso con mi compañero. Eh, Buenas noches, doctor. Bueno, la pregunta que iba a hacer era respecto a la Constitución Política del Estado y el Código Penal peruano, en donde señala que el rol preventivo tiene por tutelar los derechos de la persona humana, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a ello? El artículo 1, ¿no? ¿Verdad? De la protección de la persona humana. Sí, en definitiva eso es lo que inspira a los postulados democráticos, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que el concepto de democracia no lo podemos nosotros reducir al concepto de participación, de participación o elección popular, ¿no? La democracia conlleva algo mucho más importante, ¿no? Incluso no superando, ¿no? Sino incluso replanteando la posición de Habermas con respecto a la democracia deliberativa, que tiene que ver precisamente con la protección del ser humano, ¿no? De la persona humana, habla la Constitución, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, muy claro, porque cierto sector del funcionalismo penal, proveniente del funcionalismo radical, que considera de que todos los seres humanos no pueden ser personas, ¿no? Cuando en realidad eso es una barbaridad. Entonces, un ser humano es persona y punto, ¿no? Sí, es cierto, nos pasamos 500 años deliberando si todo ser humano es persona, pero bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que todo ser humano es persona, ¿no? Una ridiculez de la humanidad fue eso, pero la conclusión ahora es eso, ¿no? Ser humano es persona. No tuvimos, por ejemplo, una reunión de perros para decir todo es perro, ¿no? No, igual. Hemos fallado en eso, pero hoy por hoy tenemos que concentrar la idea de que todo ser humano es persona. El carácter óntico, ahí sí tenemos que respetar el carácter óntico, ontológico, el ser, la esencia del ser humano, ¿no? Como persona, y me parece importantísimo que esté en el artículo 1 de la Constitución, y de ahí se pueden derivar conceptos muy interesantes para efecto de nuestro saber penal o el saber constitucional de control político. Gracias. Bueno, la otra pregunta sería, ¿qué alternativa plantearía usted para controlar la comisión de los delitos y el concurso de delitos en la política criminal peruana? Mira, es que nosotros partimos de una cuestión epistemológica equivocada, Milagros, ¿sí? Chicos, Anabel, Joshua, Patrick, María Fernanda. Miren, el delito es una abstracción, ¿sí? ¿Sí? Cuando ustedes hablan de política criminal para prevenir el delito, entonces tenemos que analizar el delito de manera empírica, ¿sí? ¿Correcto? Entonces el delito es una abstracción, el delito no existe, ¿sí? El delito no existe, el delito es una decisión política, es una abstracción. ¿Cómo vas a prevenir una abstracción, no? Lo que prevenimos son conflictos criminalizados, son pragmas conflictivos, eso podemos nosotros prevenir, pero no delito, no la categoría de delito. La categoría de delito es una abstracción que nosotros los penalistas hacemos, acción típica, antijurídica, culpable, lesión de bien jurídico, pero eso no existe, pues, ¿no? Lo que existe es sufrimiento, lo que existe es un sustrato ontológico, ¿no? De desobediencia a la autoridad, de sufrimiento, pero el delito, como delito, ¿sí? Abstracción no existe, ¿no? ¿Qué de común tiene una violación sexual con un fraude en la administración de persona jurídica para que estén dentro de un mismo cuerpo legal? No tiene nada, ¿no? Entonces, es una abstracción. Lo que podemos nosotros, eh, lo que podemos nosotros frenar, contrarrestar, prevenir son conflictos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Al inicio eh, de la entrevista, existe, ¿no? Una relación de desigualdad de ingresos con violencia homicida que nadie lo quiere ver, ¿no?
Entonces ahí nace el error, ¿no? Queremos prevenir el delito de homicidio, pero no sabemos cómo, ¿por qué? Porque no tenemos un sustrato ontológico, ¿no? De la relación de desigualdad de ingresos con la violencia homicida. No queremos analizarlo en ese sentido, y tenemos que analizarlo así, ¿no es cierto? ¿Eh? Por ejemplo, queremos prevenir los estupefacientes, ¿no? Pero de manera correcta no lo hacemos porque no analizamos la falta de educación, desigualdad de ingresos, no analizamos la posibilidad de no analizamos la posibilidad de utilizar, ¿no? La marihuana de manera recreativa. Entonces no vamos a llegar a nada si no analizamos realmente el carácter, lo digo así, ¿no? Fenomenológico, ¿no? Del conflicto, ¿no? Igual queremos prevenir el feminicidio, ¿no? Pero de acuerdo a las estadísticas, por cada 100.000 habitantes, el Perú junto a Bolivia son los países con menos índices de feminicidio en la región, ¿no? ¿No? Pero no queremos nosotros hacernos cargo de ciertos tabúes de la sociedad, no queremos hacernos cargo de incentivar, ¿no? Relaciones de afecto, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Ridiculizamos eh, lo que pretende el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, de alguna manera no vamos a prevenir nada porque epistemológicamente estamos cerrados, no queremos prevenir una abstracción, pues, ¿no? Y eso, por eso siempre hemos fallado y vamos a fallar, ¿no? Yo a veces cuando tengo la oportunidad pongo el ejemplo de por qué los países de Europa, algunos países de Europa del Este han reducido, ¿no? sus tasas de criminalidad, y eso tiene que ver con superación de estos tabúes, ¿no? Eh, en definitiva, podemos pensar en descriminalizar ciertas conductas, ¿no? Algunos delitos culposos, eh, descriminalizar eh, la venta de marihuana, ¿no? Ciertos tabúes religiosos también. Yo creo que por ahí va la solución, ¿no? No va por, no va por prevenir el delito, ¿no? Como se suele manejar, ¿no? Mm. Muchas gracias por su respuesta. Prosiguiendo con la ronda de preguntas, le pasaré a mi compañera. Dale. Buenas noches, estimado docente. Quisiera plantearle la siguiente pregunta. Si para usted resulta importante la aplicación de los principios del título preliminar del Código Penal peruano de 1991 para la determinación judicial de las penas. ¿Para la qué me dices? Perdón, no te entendí el último. Para la determinación judicial de las penas. La determinación judicial de las penas. Mire, sí, hay un catálogo de principios importantes, pero como les decía, ¿no? Les adelantaba cuando me preguntaron sobre las circunstancias atenuantes, ¿no? y agravantes. Eh, la pena, la pena como la conocemos, ¿no? La cárcel como la conocemos, ¿no? Más o menos del siglo XVI, XVII, ¿no? Como el proyecto carcelario de la época industrial, no como la mazmorra romana, que era una suerte de prisión preventiva solamente, la cárcel de represión, ¿no? Porque te mandaban a las galeras, te crucificaban, etc. La cárcel como la conocemos no responde a criterios de humanidad, ¿no? Es una formación, es una transformación del poder que responde incluso básicamente a una cuestión de capitalismo arcaico, ¿no? Máximo Pavarón y Darío Melozzi lo hablaron en Cárcel y Fábrica, ¿no? Me extendería mucho en esta entrevista. Pero básicamente yo creo que para efectos de la dosificación del castigo, lo que se conoce como la medida de la pena, o como tú dijiste, ¿no? En fin, mira, yo considero que son importantes los principios, pero tenemos que dar un paso más allá, ¿sí? Un paso más allá en el sentido de construir
una dosificación del castigo que tenga que ver con la medida cualificada del tiempo de prisión, ¿sí? Cualificada, no cuantificada, cualificada del tiempo de prisión, y no estar subordinados a una suerte de epistemología del cálculo numérico, ¿no? Sino teniendo el tiempo del sufrimiento en prisión, como en su momento lo utilizó Carlos Cosio, ¿no? La griego lógica, ¿no? El tiempo jurídico es diferente al tiempo lineal, ¿no? Un tiempo en la cárcel no corresponde a la situación del tiempo lineal, que se corresponde a una suerte de tiempo económico, ¿no? No responde a eso, responde a un carácter de sufrimiento. Yo considero que los principios son adecuados, pero tendríamos que replantearnos epistemológicamente qué entendemos nosotros por dosificación del castigo, y en ese sentido poder esgrimir una posición adecuada con efectos jurídicos muy interesantes con respecto a la medida cualitativa del tiempo de prisión, ¿no? Muchas gracias, docente, por su opinión brindada. Y ya para finalizar con la entrevista, le cedo la palabra a mi compañero, quien le planteará la última pregunta. Gracias. Listo, Patrick. Gracias. Buenas noches, doctor Eric. Voy a plantear la última pregunta y viene a ser la pregunta 8, que dice que ¿conoce usted qué tipo de delitos son de mayor incidencia criminal durante los años 2021 y 2022 en Perú? No tengo yo estadística, no tengo yo estadística al respecto, ¿no? No tengo estadística al respecto del 2021-2022. Es más, creo que es imposible de que suelten estadística del 2022 porque no acaban, ¿no? El del 2021, el Ministerio de Justicia no ha sacado un catálogo de delitos, ni el Ministerio Público, hasta donde yo recuerde, ¿no? No tengo una cifra, pero lo que siempre hemos tenido, 2016, 2017, 2018, son robos agravados, homicidios, ¿no? Aunque los homicidios no son los homicidios dolosos, dolosos. Aunque los homicidios dolosos no son tanto como la prensa nos lo dice, ¿no? Tenemos algo de 6.7, casi 7, ¿no? Personas por cada 100.000 habitantes, más o menos, ¿no? Y eso yo sí lo sé, te lo puedo decir porque mi tesis abarcó sobre homicidios, ¿no? Estamos ahí, estamos en una media baja en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que esa es la cifra la cifra está, el método estadístico serio que se maneja para medir homicidios, ¿no? Y profesor, muchas gracias por sus respuestas. Ha sido un gusto tenerlo con usted en esta entrevista. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Listo, Muchas muchas gracias, María Fernanda, Joshua, Anabel, Milagros, Patrick. Ha sido un gusto compartir esos minutos con ustedes y espero les sirva de algo mis opiniones. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, docente. Muchas Buenas gracias. noches. Listo, salimos. Nos vemos.